Sartelli toma mate, buen día, ¿cómo va? Tomo mate como buen criollo, amargo ¿Viste? y ¿Viste? con agua bien caliente. Bien caliente, ¿qué implica? A ver. Bien caliente quiere decir que uno le saca a la hierba el gusto profundo, no Ajá. este mate blandengue, medio tibio, al que algunos le ponen cachamay, taza de limón, de naranja, que viene con gusto a no sé qué y cosas por el estilo. Eso no es de criollo. Escuchame, criollo, pero ¿vos cebás o hacés que te ceben? Habida cuenta de que la esclavitud se abolió hace mucho tiempo, no tenemos esa suerte, tengo que cebarme, pero con gusto ya encontraré quién. Está muy bien, me parece. Pero eso porque solés estar solo. Sí, no, yo, digamos, salvo por no llevar el termo bajo el brazo, soy como los uruguayos. Ah, ¿No? perfecto. Estás en línea conmigo, más o menos. Sí. Yo antes de sentarme ya prepago toda la sintonía previa del mate. Y ya... Y si no, no se puede empezar el día. Es más, te voy a decir, ya llevo 2 horas cebando. Perfecto. Y así me voy poniendo verde. Pero uno ya es un viejo verde. No, digo verde como el dólar, pone. No, si me pusiera verde de ese tipo no estaríamos hablando de esto. No. Estaríamos cebando otras cosas. Estaría en otro lado haciéndome cebar. Señor Eduardo Sartelli, ¿cómo anda? ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, me alegro. En orden. Bien. Dentro de ese orden, tenemos algunas cosas pendientes. La gente corea esta columna y la espera gratamente, incluso para morderse los labios. Mire lo que le digo. Me parece bien, ya sabe que yo prefiero el insulto antes que la indiferencia. Está muy bien, es muy habitual eso, es muy habitual, me parece bárbaro. Me dicen que vamos a hablar de la corrupción, como si la corrupción no nos embebiera, ¿no? No nos deja en paz. La verdad que no. Hablar de otra cosa, pero es una tras otra. Primero hay modificaciones acá en la interna, digamos, a medida que, como era razonable, avanza el ajuste, es obvio que la estrategia Carrió se va imponiendo sola. Es decir, vamos una de cal y una de arena, una de cal real y una de arena un tanto simbólica. Es decir, va preso Jaime, por lo menos por unos días, y mientras tanto aumentamos la luz y ese tipo de cosas. Hay un punto en el cual esto tiene incluso una dinámica propia más allá de la Argentina. Acaba de destaparse el famoso, ya digamos reciente, pero ya famoso affair de los Panama Papers, donde está involucrado hasta el propio presidente. Y es interesante reflexionar sobre este punto, sobre qué tipo de sociedad es en la que vivimos, ¿no? Y sobre todo para poder pensar en qué tipo de sociedad queremos vivir. Yo siempre, a veces, cuando hablo de estas cosas en público, siempre suelo preguntar lo mismo y plantear la siguiente situación. A ver, supongamos que por un momento nos paramos un cachito al costado de la vía, nada más que para ver pasar el mundo un poquito, ¿no? Es un ejercicio puramente mental, porque uno ojalá pudiera hacerlo, ¿no? Ojalá uno pudiera pararse un poco en la vereda y ver pasar un poco el mundo. Pero hay que tratar de hacer ese ejercicio mental, ese experimento mental, como diría Einstein. Y resulta muy fructífero, porque metido en el día a día cotidiano, metido en la situación inmediata de los problemas que uno tiene, que son en general, salvo situaciones desagradables y que a veces hay que atravesar, enfermedades y ese tipo de cosas, en general son problemas menores, pero la sumatoria es muy agobiante. Que el chico, que el colegio, que las cuentas, que el trabajo, que la casa, que esto, que lo otro, y uno va sumando todo eso, la magnitud de energía y de vida que se nos va en la resolución de problemas banales pero acuciantes, banales pero con consecuencias muy serias, y se da cuenta de que la vida se va en su mayoría gastada en eso.
y a eso uno le va sumando el escenario general, es decir, lo que hace que la gente vaya levantando presión y la indignidad crezca, la indignación crezca, ¿no? Porque ahora uno se levanta, ya no había terminado de ser choqueado por las 8 lucas de el nunca bien ponderado Cristóbal, y ahora nos enteramos de este asunto de los papeles de Panamá, sí, donde la magnitud ya desborda cualquier cosa, la profundidad no se sabe y el escándalo es mundial. Y uno dice, bueno, ¿en qué mundo estoy metido? ¿En qué mundo estoy viviendo? ¿Cómo es que se amontona tanta mierda y uno la soporta? ¿Cómo puede ser que vivamos en un mundo donde el que se desloma laburando todos los días se desloma y no cosecha los frutos de ese trabajo? Y un tipo va y arma un sellito en Panamá y entra a acumular plata allí y tiene para vivir eternamente él, su familia, todas sus largas vidas sin ningún problema. ¿Cómo puede ser que eso suceda en el mundo? Y estamos hablando de algo que en el fondo tampoco es, digamos, el gran crimen, hay cosas todavía peores, pero se amontona una cantidad de mierda que genera una sensación de agobio. Bueno, pero al final son todos así, son todos ladrones, así es esto. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde me tengo que ir para no sentir esto? Esta sensación de no me lo banco más. Soy el único perejil que trabaja. Soy el único infeliz que hace las cosas más o menos bien. Y entonces la pregunta es, todo este tipo de cosas ¿obedecen a una serie de casualidades o son propias de una sociedad? Son propias de la sociedad en la que vivimos, son propias de una sociedad dirigida por la propiedad privada, donde los individuos están potenciados por el sistema a estimular sus peores cosas. El capitalismo estimula las peores cosas, el egoísmo más general, más miserable, la trampa, la cosa hecha por abajo de la mesa, el negociado. Eso es lo que estimula el capitalismo. Esa vida que uno parado al costado de la calle diría, esa vida inmoral, esa vida que no tiene dignidad, esa vida completamente fuera de todo quicio en el sentido de aquello que correspondería a lo humano. Che, no podemos llevarnos bien, no podemos hacer las cosas bien, que cada uno haga lo suyo, que cada uno haga su trabajo y que nos respetemos mutuamente y que la miseria no forme parte de este mundo. Es un discurso que toma un carácter moral porque llega un punto en el cual no queda otra cosa que indignarse. Es que si uno piensa lo que pasa muchas veces con la izquierda, que se supone quienes avanzan con la intención del socialismo, ¿sí? Lo primero que se discute cuando aparecen estas cosas es que esto es una moralina que no hace más que cambiar el eje de la discusión. El tema es que no se puede avanzar lógicamente en una discusión de un sistema distinto si efectivamente no hay un sinceramiento sobre este proceso. O sea, correr de lado es como cuando el progresismo no quiere hablar de seguridad y después tiene que empujar bajo la alfombra lo que genera la cantidad de muertes de todo tipo, pero muertes que podrían ser evitables, ¿no? Entonces ahí no queda otra que tener que enfrentarlo. Esto de alguna manera pasa a ser lo mismo. Pensar que este tipo de cuestiones, y bueno, es así, chao. Si no, nos vamos a meter en una cuestión moral, no tiene sentido. Bueno. Mira, ahí hay un punto en el cual yo lo he repetido muchas veces. Para cierto tipo de problemas no se trata de cuestiones morales. Pero hay una cuestión más general, que es la posición que tenés en el mundo, que no puede escapar de una moral. En general, el marxismo le ha escapado al problema moral. Por la vía del historicismo, es decir, bueno, cada época tiene la moral que tiene que tener, o por la vía de la actividad práctica. Bueno, esto no es una cuestión del deber ser, sino de lo que realmente es. Entonces, una posición materialista le escapa al deber ser. Pero hay un punto en el cual yo creo que ahí hay un error profundo.
porque finalmente el punto termina siendo lo mismo. ¿Qué vida queremos vivir? Y no puedes responder a esa pregunta sin una posición moral. No puedes responder a esa pregunta sin un ¿quién soy yo? ¿Qué opino de los otros? ¿Cómo los veo? Y cómo creo que tendremos que comportarnos. Porque finalmente eso es una moral. Cuando se dice que el proletariado es la primera clase universal, lo que se está diciendo es que los valores que porta objetivamente, más allá de que los realice o no el proletariado, son la base de esa moral. Dicho de otra manera, una clase que no puede ser nada como individuo, que solo puede ser algo colectivamente, necesariamente tiene que desarrollar una conciencia moral de lo social, una conciencia moral de la vida en sociedad. Y es esa conciencia la que se revela frente a este tipo de cosas. Y si vos no apelás a esa conciencia, si vos no decís, che, ¿no te parece que esto está mal? ¿No te parece que esto es una mierda, que así no puede seguir, que tenemos que hacer algo? Si vos no llegás a ese punto, la idea de que la gente reacciona pura y exclusivamente por intereses, y que lo único que lo va a mover es si tiene un peso más en el bolsillo, un peso menos en el bolsillo, es una idea que primero reduce lo humano a simplemente una magnitud de ingresos. Y por otro lado, no entiende el problema de la conciencia. Y cuando los socialistas escuchamos este tipo de cosas como los Panama Papers, que no es más que una vuelta de tuerca más, en los que están metidos, por ejemplo, gente hasta como Chávez, cuando vos hablas de la izquierda, por ejemplo, ¿no? Lo primero que uno tiene que apelar es a la indignación de la conciencia moral. Es decir, no puede ser que esto sea así. Esto es así. El capitalismo funciona así. Pues yo digo, pongámonos un pie afuera de la vereda y tratemos de imaginar este escenario y vemos que esta sociedad es así, y que una sociedad socialista, lo primero que tiene que hacer, el punto de partida, es la eliminación de la propiedad privada. Porque la propiedad privada es lo que gesta este tipo de conductas, del sálvese quien pueda, de hacerlo como puedas siempre que no te agarren. Porque toda la cuestión en el capitalismo es que no te agarren, que cuando te agarren tengas una excusa, y cuando te agarres tengas plata suficiente para pagar abogados, eso es todo. Entonces, la pregunta que uno se hace frente a estos hechos, ¿cómo sería en el socialismo una sociedad de este tipo? Este problema. Bueno, este problema no existiría. El problema de el abuso de los individuos sobre el resto de la vida social por medio de los mecanismos de la trampa, del fraude, de la corrupción, del estilo de pongo la plata afuera y entonces evado impuestos, lavo plata, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas no existirían. ¿Pero por qué no existirían? Por la negación de la propiedad privada. Este es un tema sobre el cual tenemos que trabajar mucho, sobre el que tenemos que hablar mucho. La gente tiene mucho miedo a pensar la eliminación de la propiedad privada. Y es complejo, es muy complejo. Definitivamente que lo es. Pero, obviamente, es intentar buscar una vuelta de tuerca a esta historia que vemos todos los días y que asquea. Si no, vamos a seguir viviendo esto en un proceso cíclico. Todos los días vamos a descubrir una empresita offshore. Claro, pero además, digamos, a ver, suponete que se hiciera la gran Carrió y van presos todos los que tienen que ir presos, ¿sí? Y que devuelven la plata. El mecanismo de la vida social lleva a esto permanentemente. Es la forma en que la sociedad funciona, basado en la propiedad privada, que esto funciona. Por eso, efectivamente, es muy complejo pensar el problema de una sociedad sin propiedad privada, porque la base del socialismo es una sociedad sin propiedad privada. La pregunta es, y entonces ahí podemos dejarla planteada para la próxima, ¿qué significa abolir la propiedad privada? ¿Qué consecuencias tiene para los individuos? ¿Qué consecuencias tiene para las personas del común, que son las que más se asustan? Los capitalistas no se asustan de la abolición de la propiedad privada, salvo cuando les vaya a tocar a ellos. Pero no se asustan porque ellos viven aboliendo todos los días la propiedad privada. Todos los días los capitalistas eliminan buena parte de la propiedad privada del trabajador bajo la forma de plusvalía. Todos los días eliminan la propiedad privada de otros capitalistas por la vía de absorción y concentración del capital. Todos los días eliminan la propiedad privada por la vía de subsidios e impuestos, apropiarse de propiedad privada. Por lo tanto, a ellos este tema de la abolición de la propiedad privada, este tema de la expropiación,
no los sorprende, porque ellos viven expropiando. En realidad les sorprende la frase. Lo que no se dan cuenta es que lo hacen a diario. Claro, por supuesto. Lo único que los sorprende es cuando se aplica a su propiedad privada. Claro, la claro, vida cotidiana de ellos es la expropiación permanente. Bueno, en algún punto, alguna parte de su propiedad privada aceptan, siempre y cuando puedan tomar más propiedad privada que la que le toman a ellos. En eso consiste la acumulación de capital. Claro. Por eso Marx llamaba al socialismo, y me parece que sobre esto tenemos que reflexionar si queremos hacer entrar la idea de que necesitamos una sociedad sin propiedad privada. Marx definía el socialismo, al punto de partida del socialismo, como la expropiación de los expropiadores. Ahí nomás. Señor Eduardo Sartelli, por suerte cambia un poquitito nuestro rictus, gracias a que Boca está entrando en una senda distinta, así que lo entiendo. No quise decirlo por dos razones. Yo lo hablo como en la salida de esta historia, para que no nos... Yo no quise decirlo por dos razones. Sí. Primero, hay un punto en el cual, cuando uno gana y con holgura, plata deja de ser generoso. Y la segunda es que yo creo que esta situación no vino para quedarse. Pero espero que la realidad me desmienta, nada más que para que mi corazoncito irracional pueda seguir festejando. El tipo no puede, ni siquiera en el momento en el que se gana no puede festejar. Él tiene que encontrarle la vuelta para sentir que en algún momento se va a perder. No, yo lo que pasa es que quisiera que Boca se acercara, no digo que llegara a ser, porque para eso hay que tener muchísima plata, Sí. se acercara a algo parecido a jugar al fútbol. Me Si encanta. se acercara a jugar al fútbol, yo creo que estaría bien. Me encanta porque la persona que promueve el socialismo cree que la única manera en que Boca pueda jugar bien es consiguiendo más plata. Es que no hay duda en este sistema, no hay duda. Por eso te digo, el día que eliminemos la propiedad privada no va a haber más clubes de fútbol. Eduardo, te mando un abrazo. Un abrazo grande. Dale, chau, chau. Eduardo, te mando un abrazo. Un abrazo grande. Dale, chau, chau. Eduardo, te mando un abrazo.